Tenía las manos manchadas de grasa, pero el alma llena de bocetos. Pasaba sus días bajo coches viejos, escuchando el rugido de motores que no eran el suyo, mientras en su mente crecían ideas silenciosas, ideas brillantes como el metal nuevo. Esta es la historia de un hombre que vivía de reparar lo roto, hasta que descubrió que lo único que necesitaba arreglar era su propia vida. Es el viaje de Javier, el mecánico que cambió el ruido ensordecedor del taller por el sonido de sus propios pensamientos. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que transforma el miedo al fracaso en la herramienta más poderosa para construir tus sueños. El taller El Sol olía a hierro y a esfuerzo. Era un lugar donde el tiempo se medía por el chirrido de las llaves inglesas y el sol apenas entraba por las ventanas altas, cubiertas de un polvo aceitoso. Javier conocía cada rincón de ese lugar. Llevaba 10 años allí. 10 años limpiando carburadores, cambiando filtros y escuchando los mismos lamentos de los coches y de sus dueños. Era bueno en su trabajo. Sus manos entendían el lenguaje de las máquinas. Podía diagnosticar un fallo solo con el sonido de un motor tosiendo. Pero sus manos, aunque fuertes y hábiles, no eran felices. En su taquilla, junto a la ropa limpia, guardaba un cuaderno. La portada estaba manchada de huellas dactilares oscuras, pero por dentro las páginas eran un mundo diferente. Estaban llenas de dibujos. No de motores, sino de cosas imposibles. Pequeñas esculturas cinéticas hechas de piezas desechadas. Pájaros de metal que movían las alas con el viento. Figuras diminutas que escalaban escaleras hechas de tornillos. Sistemas solares en miniatura que giraban con engranajes de reloj. Eran sus ideas. Y las amaba en secreto. Su jefe, don Ricardo, era un hombre forjado en el trabajo duro. Un hombre que creía en lo tangible, en lo que se puede apretar con una tuerca. No creía en los sueños. Creía en las facturas pagadas. Un martes, durante el almuerzo, Javier se armó de valor. Se acercó a Ricardo sosteniendo el cuaderno abierto en la página de su mejor diseño, un colibrí hecho de arandelas y cables finos. Mire, don Ricardo, pensaba que quizás podríamos usar la chatarra del patio trasero. Hacer esto. Podríamos venderlos en la recepción. Ricardo limpió sus manos en un trapo lentamente. Miró el dibujo. Sus ojos grises no vieron arte, vieron basura. Soltó una carcajada seca que golpeó a Javier como metal frío. «Pajaritos, Javier, por favor, aquí arreglamos transmisiones, no hacemos juguetes. Deja de soñar despierto y pásame la llave de cruz. La camioneta roja no se va a arreglar sola». Javier sintió como algo caliente subía por su cuello. Cerró el cuaderno. No dijo nada. Solo volvió al trabajo. Pero el ruido del taller se sintió 1000 veces más fuerte, más opresivo. Las palabras de Ricardo resonaron más que el martillo hidráulico. Juguetes. Soñar despierto. Esa noche, en su pequeño apartamento, el silencio era tan pesado como el olor a grasa que impregnaba su ropa. Javier se sentó en la mesa de la cocina. Miró sus manos. Estaban agrietadas, las uñas negras por el aceite imposible de limpiar. Eran manos de trabajador. Manos que reparaban. ¿Pero no podían crear? Sintió una profunda desesperanza. Se vio a sí mismo con 60 años, todavía bajo un coche, con la espalda rota y el cuaderno de bocetos amarillo y olvidado en un cajón. El miedo a ese futuro fue más fuerte que el miedo al ridículo. Abrió el cajón donde guardaba sus ahorros. No era mucho. $314 guardados con esfuerzo durante 2 años. No era suficiente para dejar el trabajo, pero era suficiente para comprar herramientas. Herramientas limpias. Durante las siguientes semanas, Javier vivió una doble vida. De día era el mecánico silencioso. De noche, su cocina se convertía en un estudio. Con pinzas de precisión y un pequeño soplete, empezó a dar vida a sus dibujos. La chatarra que recogía del taller se transformaba. Su primera creación fue ese colibrí. Era pequeño, delicado. Le costó 3 noches soldar el mecanismo de engranajes diminutos. Cuando sopló suavemente sobre él, las alas de lata batieron el aire. Un movimiento torpe, metálico, pero estaba vivo. Se sintió como un dios menor, creando vida de la nada. El siguiente domingo, Javier no fue a descansar. Tomó su colibrí y 2 creaciones más, una flor que se abría y un pequeño ciclista, y fue al mercado de artesanos de la plaza del pueblo. Nunca se había sentido tan expuesto. Puso una pequeña mesa plegable entre un puesto de cerámicas coloridas y otro de inciensos aromáticos. Él, con sus manos de mecánico y sus esculturas grises, se sentía fuera de lugar. La gente pasaba, miraba de reojo. Algunos sonreían con condescendencia. Juguetes, seguro pensaban. Un niño se detuvo hipnotizado por el colibrí. Señaló con el dedo. «Mira, mamá, vuela».
La madre lo jaló suavemente del brazo. Vámonos, cariño, es solo metal. El sol empezó a bajar. Javier no había vendido nada. $0, 0 interés, 0. El peso del fracaso era absoluto. Sintió el frío del atardecer en los huesos. Don Ricardo tenía razón. Eran solo juguetes inútiles. Estaba guardando sus cosas, metiendo el colibrí en una caja de zapatos, cuando una voz suave lo detuvo. El metal tiene memoria, ¿sabes? Javier se giró. Era una mujer mayor, con el cabello completamente blanco trenzado en una corona y unas manos manchadas de tintes azules y morados. Se llamaba Elena. Vendía tapices tejidos a mano en el puesto de al lado. Había estado observándolo todo el día. Javier no entendió. ¿Memoria? Elena señaló el colibrí. Ese metal recuerda haber sido un coche, o una lata, o un alambre. Y tú le has dado una nueva vida, le has dado movimiento, eso es hermoso, pero no estás vendiendo el metal, muchacho. Entonces, ¿qué vendo?, preguntó Javier, su voz ronca por la frustración. Estás vendiendo la idea. Elena sonrió. Le falta una historia. La gente no compra cosas, compra lo que las cosas le hacen sentir. ¿Por qué vuela ese pájaro? ¿De qué escapa? ¿O hacia dónde va? Javier se quedó en silencio. Nunca lo había pensado de esa manera. Él solo veía los engranajes, el equilibrio, la mecánica. Ella veía la poesía. Esa noche Javier no durmió. Miró sus esculturas. El colibrí no era solo un pájaro, era la libertad. El ciclista no era un juguete, era la perseverancia. La flor no era solo metal, era la belleza naciendo en el lugar más inesperado. Volvió a su taller nocturno, pero esta vez no solo construyó, escribió. En pequeñas tarjetas de cartón escribió una frase para cada pieza, para el colibrí. Incluso lo más pesado puede aprender a volar. Para el ciclista, no importa la velocidad, sino el seguir pedaleando. El siguiente domingo volvió al mercado. Puso sus esculturas junto a sus historias. Cuando la gente se acercaba, Javier no hablaba de los materiales, les contaba la historia. Dijo a una mujer que miraba al ciclista, representa esa sensación de lunes por la mañana. Cuando la cuesta se ve muy alta, pero sabes que tienes que dar la primera pedaleada. La mujer lo miró, luego miró la pieza, y asintió. Se lo llevo. Fueron $30. $30 que se sentían más reales, más pesados y más valiosos que el cheque entero de la semana en el taller. Ese día vendió 2 piezas más. $70 en total. Una chispa se había encendido. Durante meses, la rutina se intensificó. El taller de día, su estudio de noche. El cansancio era profundo. Sus manos sufrían pasando de la grasa pesada a las soldaduras delicadas. Don Ricardo notaba su distracción. Javier, estás en las nubes, le gritaba cuando Javier apretaba mal una tuerca. Tienes la cabeza llena de pájaros. Javier sonreía para sí mismo. Si supiera. El dinero de sus ideas crecía lentamente. Compró mejores herramientas. Abrió una pequeña página en Internet. Las ventas eran esporádicas, una aquí, otra allá. $100 un mes, 20 el siguiente. Era inestable, era aterrador. El taller, en cambio, era seguro. El cheque llegaba cada viernes. Lluvia o sol, el cheque estaba allí. Un día, un pedido especial llegó a su correo electrónico. Una galería de arte en la capital había visto su página. Querían una pieza grande para una exhibición. Una pieza central. Le ofrecían $500. $500. Era más de lo que ganaba en 2 semanas. Pero la pieza era compleja. Requeriría semanas de trabajo. Trabajo que no podía hacer solo por las noches. Esa tarde, en el taller, Javier estaba cambiando el aceite de un sedán de lujo. El aceite negro se derramaba sobre sus manos. Miró el líquido espeso y oscuro. Y tomó una decisión. Se limpió las manos lo mejor que pudo. Caminó hacia la oficina de don Ricardo. El corazón le latía en la garganta, con un ritmo metálico. Don Ricardo levantó la vista de sus facturas. ¿Qué quieres, Javier? Javier respiró hondo. El olor a gasolina le pareció de repente insoportable. Don Ricardo, renuncio. El silencio que siguió fue denso. Ricardo se quitó las gafas. ¿Renuncias? ¿Estás loco? ¿Por tus juguetes? ¿Quién va a pagarte las cuentas, tus pajaritos de lata? Javier miró sus propias manos. Ya no estaban solo manchadas de grasa. Tenían pequeñas quemaduras de soldadura, cortes finos del metal afilado. Eran las manos de un mecánico. Y eran las manos de un artista. No lo sé, don Ricardo.
Pero si no lo intento ahora, pasaré el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado. Se quitó el uniforme azul, manchado de años de trabajo. Lo dobló y lo dejó sobre el escritorio. Gracias por todo. Salió del taller. El sol de la tarde lo golpeó con fuerza. Era la primera vez en 10 años que sentía el sol a las 3 de la tarde de un día laboral. El aire olía a polvo y a flores del parque cercano, no a gasolina. Se sintió aterrorizado y se sintió completamente libre. Caminó a casa, pero no fue a su apartamento. Fue directo al banco. Retiró todos sus ahorros. Los $300 que le quedaban, más los 700 que había ganado con sus ventas. $1,000 en total. Alquiló un pequeño local, apenas un garaje, a 3 calles de su casa. No tenía casi nada, pero tenía una ventana grande por donde entraba la luz. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo de su nuevo estudio. No había coches que arreglar. No había motores rugiendo. Solo estaba él, sus herramientas limpias y una montaña de metal esperando a que le contaran una historia. El verdadero trabajo acababa de empezar. Los primeros días fueron como respirar por primera vez. El garaje que alquiló era pequeño, sí, pero el techo era alto y la luz del sol entraba a raudales por el ventanal, pintando patrones dorados en el suelo de cemento. Era una luz limpia, una luz que no olía a aceite quemado. Javier trabajó con una devoción casi febril. Se despertaba antes del amanecer, no por el sonido de una alarma, sino por el zumbido de las ideas en su cabeza. Compró estantes de metal de segunda mano y organizó sus herramientas con la precisión de un cirujano. Sus nuevas herramientas, finas, delicadas. Se dedicó a la pieza de la galería. Era la más ambiciosa que jamás había intentado. No era solo un pájaro o un ciclista. Era un árbol metálico cuyas ramas, al girar una manivela oculta, se abrían lentamente para revelar un nido de engranajes diminutos que simulaban el latido de un corazón. Lo llamó el pulso del hierro. Soldaba durante horas, el pequeño soplete siseando en el silencio. Se quemaba los dedos y no se daba cuenta hasta horas después. Perdió la noción del tiempo. A veces la luna lo encontraba en la misma posición que el sol lo había dejado, inclinado sobre su mesa de trabajo. Ya no era el mecánico que reparaba lo que otros habían roto. Era el arquitecto de sus propios mundos. Terminó la pieza después de 3 semanas de trabajo agotador. Era hermosa. Pesaba, pero parecía ligera. Capturaba el dolor del metal desechado y la esperanza de su nueva vida. La empaquetó con un cuidado infinito, usando los ahorros que le quedaban para el envío asegurado. Cuando la galería le envió el pago, los $500 aparecieron en su cuenta. Javier miró el número en la pantalla del cajero automático. $500. Por algo que había salido de su mente. Se sintió invencible. Esa invencibilidad duró exactamente hasta el primer día del mes siguiente. Llegó la factura del alquiler del estudio, $300. La factura de la electricidad, alta por el uso del soplete, $80. Su propio alquiler, $200. Los $500 que había ganado y los 200 que le quedaban de sus ahorros se desvanecieron. Miró su cuenta. Le quedaban $20. $20. Y era la primera semana del mes. El miedo, ese viejo conocido, regresó. Pero esta vez no era el miedo sordo del taller. Era un miedo afilado, urgente. Era el miedo del hambre. Javier volvió al mercado de artesanos con desesperación. Montó su mesa, pero ahora la presión era diferente. Ya no vendía para validar sus ideas. Vendía para comer. Y la gente podía oler la desesperación. $100 por ese pájaro, dijo un hombre levantando el colibrí. Es bonito, pero es solo alambre. Te doy 20. Javier apretó la mandíbula. No, señor, el precio es 100. El hombre se encogió de hombros y se fue. Ese domingo, Javier vendió solo una pequeña flor. $15, sumó sus activos, $35 en total, y un estudio lleno de esculturas que nadie parecía querer. La segunda semana fue peor. Llovió. El mercado estaba casi vacío. Vendió 0. Empezó a saltarse comidas. Primero el almuerzo. Luego, la cena se convirtió en solo arroz. El garaje, que antes le parecía luminoso y lleno de esperanza, ahora se sentía frío. La luz del sol que entraba por el ventanal solo servía para iluminar el polvo que se acumulaba sobre sus piezas invendidas. El silencio era su enemigo. En el taller, el ruido constante de las máquinas ahogaba sus pensamientos. Aquí, el silencio amplificaba su fracaso. Escuchaba la voz de don Ricardo, tan clara como si estuviera a su lado. ¿Ves, muchacho?
Te lo dije. El mundo real funciona con grasa, no con sueños. Estás jugando a ser artista. ¿Y qué vas a comer? ¿Tus juguetes? Una tarde el hambre era tan fuerte que le dolía el estómago. No había comido nada en todo el día. Caminó sin rumbo por el barrio y sus pies, por costumbre, lo llevaron de vuelta a su antigua vida. Se detuvo frente al taller El Sol. Las puertas metálicas estaban abiertas, vomitando el sonido familiar de una llave de impacto. El olor a gasolina y hierro golpeó su memoria. Vio a don Ricardo, bajo la luz amarilla de la oficina, contando un fajo de billetes. Vio a un chico nuevo, joven, luchando con un neumático. El chico estaba haciendo todo mal. Javier sintió un impulso casi irresistible. Podía entrar, podía simplemente caminar hacia don Ricardo. Podía decir, usted tenía razón, cometí un error, ¿puedo volver? El alivio de esa idea fue abrumador. Un cheque el viernes. Comida caliente. El fin de la incertidumbre. Ya no tendría que fingir que era algo que no era. Volvería a ser Javier, el mecánico, el mejor mecánico de la ciudad. Se quedó allí, parado bajo la llovizna, mirando la entrada del taller como un náufrago mira un barco que pasa de largo. Estaba a 10 pasos de rendirse. Levantó la mano para tocar la puerta de la oficina, y entonces se miró la mano. Estaba limpia, las uñas no estaban negras, tenía pequeñas cicatrices rosadas de las quemaduras del soplete, pero estaba limpia, era la mano de un creador. Recordó el peso del cheque de $500. Recordó la sensación de ver al colibrí batir sus alas por primera vez. No podía volver. Prefería fracasar siendo él mismo que tener éxito siendo alguien que ya no era. El hambre seguía ahí. El miedo seguía ahí. Pero algo más fuerte se había asentado en su pecho. La dignidad. Dio media vuelta y se alejó del taller. Cada paso era doloroso, pero era un paso hacia adelante. Regresó a su estudio frío. Se sentó en el suelo de cemento rodeado de sus creaciones. Estaban inmóviles, silenciosas. Bien, dijo en voz alta al garaje vacío. Así que esto no funciona. Cerró los ojos y pensó. No como un artista. Pensó como un mecánico. ¿Cuál es el problema? El motor se ahoga. No hay suficiente combustible. El combustible es el dinero. ¿Por qué no entra el dinero? Analizó el sistema. Sus productos, las esculturas, eran complejas, requerían mucho tiempo de fabricación. Por lo tanto, tenían que ser caras. Pero el mercado donde vendía no era un mercado para arte caro. Era un mercado de impulsos, de pequeños regalos. Estaba tratando de vender un motor de carreras en una feria de bicicletas. El problema no era su arte. El problema era el modelo. Recordó las palabras de Elena, la tejedora. No estás vendiendo el metal, estás vendiendo la idea. Había estado vendiendo la idea equivocada. Había estado vendiendo, mira qué bonito lo que hago. Pero la verdadera idea, la que la gente compraba con sus pequeñas tarjetas, era: incluso lo más pesado puede aprender a volar. La gente no quería necesariamente la escultura de $100. Quería el sentimiento. Quería la historia. ¿Cómo podía vender la historia de una forma más accesible? ¿Cómo podía hacer que el motor funcionara con menos esfuerzo? Abrió su cuaderno de bocetos, el mismo que guardaba en el taller. Sus manos empezaron a moverse, pero esta vez no dibujaban una escultura terminada, dibujaban piezas simples, cortadas en lámina de metal delgada, engranajes pequeños, instrucciones. ¿Y si no vendía el colibrí, sino la posibilidad de un colibrí? ¿Y si vendía un juego para armar, un pequeño paquete con todas las piezas y un folleto? El folleto no solo tendría las instrucciones de ensamblaje, tendría la historia. Construye tu propio vuelo. Podía fabricar las piezas de 10 de estos en el tiempo que le tomaba hacer una escultura. Podía venderlos a $10 cada uno. $10. Era un precio que cualquiera podía pagar. Era un impulso. Era un regalo perfecto. Javier sintió la adrenalina regresar, una energía cálida que ahuyentó el hambre. Ya no estaba vendiendo solo metal. Estaba vendiendo una experiencia. Estaba vendiendo la misma sensación que él tuvo al crear. La mecánica de la esperanza. Usó sus últimos $35. No compró comida. Compró láminas de metal delgadas, pequeños sobres de cartón y pagó por una hora en un café internet para imprimir sus folletos. Se encerró 2 días en el estudio. El sonido del corte de metal era rápido, preciso. Era trabajo en línea. Era la mentalidad del mecánico aplicada a sus ideas. Creó 40 juegos, 40 pequeños sobres marrones. El domingo volvió al mercado, pero su mesa era diferente.
Ya no tenía las grandes y costosas esculturas al frente, las puso detrás como exhibición. Al frente, en pequeñas cajas, estaban los sobres. Colocó un cartel escrito a mano. Lleva tu idea a casa. Arma tu propia historia. $10. La primera persona que se acercó fue una madre con su hijo. El mismo tipo de niño que se había maravillado con el colibrí meses atrás. ¿Qué es esto?, preguntó la madre. Javier tomó un sobre. Es un desafío. Son todas las piezas para construir un pájaro que mueve las alas. Pero más importante, es una lección sobre cómo las piezas rotas pueden unirse para crear algo que vuela. El niño miró el sobre con los ojos brillantes. Lo quiero, $10. Luego, un grupo de estudiantes universitarios. Compraron 3. Luego, un anciano que sonrió al leer el cartel. Me llevo 2. Uno para mí y otro para mi nieto. Al mediodía había vendido 20 juegos. $200. Al final del día, los 40 juegos se habían agotado. $400. En un solo día. Más de lo que había ganado en el taller en una semana. Javier guardó sus cosas esa noche. Sus manos estaban cansadas, pero su estómago estaba lleno. Había comprado comida caliente de camino a casa. Se sentó en su estudio que ya no parecía frío. Miró la mesa vacía donde habían estado los sobres. Había encontrado el motor. No era solo un artista, y ya no era solo un mecánico. Era ambas cosas. Había aprendido a aplicar la lógica de las máquinas al misterio de las ideas. La galería en la capital estaba bien. Las grandes piezas de arte estaban bien, pero no eran su sustento. Eran el lujo. El pan de cada día estaba en esto. En tomar sus grandes ideas y traducirlas en algo que todos pudieran tocar. Javier se dio cuenta de que no había dejado el taller para vender esculturas. Había dejado el taller para vivir de su mente. Y su mente acababa de diseñar su primer producto exitoso. Empezó a dibujar de nuevo esa noche, bajo la luz de la luna, no un nuevo pájaro. Dibujaba un sistema. Cómo cortar las piezas más rápido, cómo empaquetar más eficientemente, cómo llevar sus juegos más allá del mercado, la página de internet que había abandonado. Ahora sabía qué vender allí. Javier sonrió, el lápiz moviéndose rápido sobre el papel. El miedo seguía ahí, en algún rincón, siempre estaría. Pero ahora tenía un plan. Tenía un motor que él mismo había construido, y estaba listo para acelerar. El éxito de ese primer domingo fue un bálsamo. Pero Javier sabía que el alivio era temporal. Los $400 que ganó no eran una victoria, eran combustible. Y un motor, una vez que arranca, exige más y más. Esa semana no regresó al mercado. Usó el dinero con la precisión de un mecánico que repara una transmisión vital. Compró comida, sí, pero la mayor parte del dinero la reinvirtió. Compró láminas de metal al por mayor, no retazos. Comprése una cortadora de banco de segunda mano, pequeña pero potente. Compró 1000 sobres de cartón, no 40. Su estudio cambió. Durante el día, el garaje ya no era un lugar de contemplación artística, era una línea de producción. Javier, el mecánico, resurgió, pero de una forma nueva. Creó plantillas de madera y guías de metal. Creó un sistema para que cada corte fuera idéntico, para que cada agujero estuviera en el lugar exacto. Ya no era un artista sufriendo por cada pieza, era un ingeniero de sus propias ideas. El siseo del soplete fue reemplazado por el zumbido agudo de la cortadora de banco y el golpe rítmico de un pequeño troquel manual que fabricó él mismo para perforar las piezas más pequeñas. Fabricó 100 juegos, luego 200. Apiló los sobres marrones en sus estantes. Se veían organizados, limpios. Eran un inventario, eran su futuro. Volvió al mercado el siguiente fin de semana. Vendió 75 juegos. $750. Regresó el domingo siguiente. Vendió 80. $800. El dinero dejó de ser un terror. Empezó a acumularse. $1000. $2000. Javier pagó el alquiler del estudio por 3 meses por adelantado. La sensación de seguridad fue tan abrumadora que tuvo que sentarse en el suelo de cemento por un momento, simplemente respirando. Con la supervivencia asegurada, el artista que había en él volvió a despertar. Ahora que el motor principal funcionaba solo, podía usar el tiempo extra para volver a las esculturas grandes, las que amaba, las que contaban historias más profundas. Empezó a trabajar en una nueva pieza. Una ciudad en miniatura donde todos los edificios estaban hechos de llaves viejas, y pequeños puentes levadizos de cadenas de bicicleta se movían con un solo engranaje central. Mientras tanto, reactivó su página de internet. Contrató a un fotógrafo joven, pagándole con 2 de sus esculturas medianas, para que tomara fotos limpias y profesionales de los juegos. Fotos que mostraran no solo las piezas, sino la promesa del producto terminado. Puso los juegos en línea. El colibrí de la esperanza.
El ciclista incansable. La flor de acero. $10 cada uno, más envío. El primer día en línea recibió 3 pedidos, uno de su propia ciudad, 2 de otras provincias. Una semana después recibió un correo electrónico que le heló la sangre. El remitente era Galería Urbana, la misma galería de la capital que le había comprado su árbol. El correo era breve. Javier, vimos los juegos en tu sitio web. Son brillantes. Necesitamos 500 juegos del Colibrí de la Esperanza para la tienda de regalos de nuestra próxima gran exhibición. Los necesitamos en 30 días. ¿Puedes hacerlo? 500 juegos. Javier hizo los cálculos. Le tomaba, ahora con su sistema, unos 10 minutos de trabajo fabricar cada juego. 500 juegos eran 5,000 minutos, más de 83 horas de trabajo de corte y perforación sin parar. Sin contar el empaquetado, sin contar las instrucciones. 30 días. Era imposible. Podía hacerlo, sí, pero tendría que dormir en el estudio. No tendría vida y no podría atender sus ventas del mercado, que eran su ingreso seguro. Se enfrentaba al primer gran muro del crecimiento, el límite de sus propias manos. Sintió pánico. Rechazar el pedido era impensable. Era la oportunidad de su vida. Aceptar el pedido era una sentencia de agotamiento absoluto. Esa noche no pudo trabajar. Caminó por su pequeño garaje. Miró sus herramientas, sus estantes llenos. Había construido un motor eficiente, pero él seguía siendo la única pieza. Si él se rompía, todo se detenía. Recordó el taller de don Ricardo. Recordó al chico nuevo, el que luchaba con el neumático. Ricardo no arreglaba todos los coches él solo. Tenía empleados. Tenía un sistema más grande que él mismo. Javier se dio cuenta de que había estado evitando el siguiente paso. Tenía miedo. Miedo de enseñar sus secretos. Miedo de que alguien más tocara sus ideas. De que las hicieran mal. De que mancharan su visión. El mecánico solitario en él desconfiaba de poner sus herramientas en manos de otro. Necesitaba ayuda, pero no quería un empleado en el sentido tradicional. No quería un don Ricardo que gritara órdenes. Quería un colaborador. Alguien que entendiera el porqué. Pensó en la única persona que había entendido sus ideas sin que él tuviera que explicarlas. Al día siguiente fue al mercado de artesanos, pero no llevó su puesto. Buscó el puesto de los tapices coloridos. Elena estaba allí, sus manos azules y moradas moviéndose con una velocidad hipnótica sobre el telar. «Hola, Elena». Ella levantó la vista y sonrió. «Javier, el hombre de metal. No te vi hoy. ¿Vendiste todo?» «No vine a vender. Vine a pedir un consejo. Y quizás un favor». Le contó sobre el pedido de la galería. 500 juegos. 30 días. Le contó sobre su miedo a no poder cumplir. Y su miedo a crecer. Elena dejó de tejer. Lo miró fijamente. «El telar es más rápido que mis manos solas, Javier. Pero el telar no teje. Yo lo hago. Las herramientas te ayudan a escalar, pero no te reemplazan. Necesitas más herramientas, y a veces las herramientas son otras manos. Pero, ¿cómo confiar? ¿Cómo saber que lo harán bien? No lo sabrás hasta que lo intentes. Tienes miedo de que roben tu diseño, pero tu diseño no es el producto, muchacho. Tu diseño es tu mente. Nadie puede robarte eso. Y te diré un secreto. A la mayoría de la gente no le interesa robar. Le interesa trabajar». Elena pensó un momento. «Conozco a alguien. Mi sobrina, Isabel. Es joven, rápida y tiene manos delicadas. Trabaja en una fábrica de textiles, pero odia el ruido. Le gusta el trabajo tranquilo. Págale justamente y será leal». Esa misma tarde, Isabel llegó al estudio de Javier. Era una chica callada, observadora. Miró las esculturas grandes con asombro. Javier se sintió nervioso. Le mostró el sistema, la cortadora, las plantillas, el troquel. «Esto», dijo Javier, «es la parte mecánica. Es fácil. Cortas aquí, perforas allá». Pero esa no es la parte importante. Tomó un juego terminado del colibrí. La parte importante es esta. Cuando pones las piezas en el sobre, no estás empacando metal, estás empacando una historia. Estás poniendo una promesa de que alguien, en su casa, sentirá lo mismo que yo sentí al crearlo. Sentirá que puede construir algo de la nada. Isabel lo miró y por primera vez sonrió. «Entiendo». Javier respiró. Ella entendía. Los primeros días fueron difíciles. Javier la observaba como un halcón. «No, así no. Más suave. Revisa los bordes. Que no quede ninguna rebaba. Asegúrate de que las instrucciones estén derechas». Isabel era paciente. Aprendía rápido.
Al tercer día, Javier llegó al estudio y encontró que Isabel ya había llegado. Tenía música suave puesta en su teléfono y había preparado 20 juegos. Perfectos. Javier los revisó uno por uno. No encontró un solo fallo. Se dio cuenta de que ella estaba haciendo el empaquetado mejor que él, con más cuidado, con más elegancia. Ese día, Javier dejó a Isabel a cargo del empaquetado, y él se dedicó por completo a la producción y al diseño de la nueva pieza. Con 2 personas, el trabajo fluía. Lo que parecía imposible se volvió manejable. Una semana antes de la fecha límite, los 500 juegos estaban apilados en cajas de cartón, listos para ser enviados. Javier miró la montaña de cajas. Era el pedido más grande de su vida. 500 pedazos de su idea, listos para volar a la capital. Sintió un orgullo que era diferente al orgullo solitario del artista. Era el orgullo de un equipo. Le pagó a Isabel su salario de esas 3 semanas. Era una suma considerable. Y además, le dio un bono, $100. Isabel abrió los ojos. «Es demasiado». «No», dijo Javier. «Es lo justo. Gracias a ti lo logramos». Isabel se quedó trabajando con él. Se convirtió en su jefa de operaciones, una palabra que a Javier le parecía muy grande para su pequeño garaje, pero que era cierta. Con Isabel manejando la producción de los juegos, Javier tuvo tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para crear. Sus esculturas se volvieron más grandes, más complejas. Empezó a experimentar. Mezcló el metal con madera reciclada. Empezó a crear autómatas, cajas de música que, al girar la manivela, no solo sonaban, sino que contaban una historia visual. Su página de internet creció. Empezaron a llegar pedidos de otros países. 10 juegos a España. 5 a Argentina. 1 a una pequeña ciudad en Estados Unidos. El dinero entraba. Ya no era un goteo, era un flujo constante. Javier abrió una cuenta de banco para el negocio. Contrató a un contador. Empezó a pagar impuestos como un empresario. Un año después de haber salido del taller con $1,000 en el bolsillo, su negocio, Ideas en Movimiento, había facturado más de $40,000. Ya no era el mecánico que soñaba despierto. Era un creador que entendía de mecánica. Un martes por la tarde, Javier conducía su camioneta. Una camioneta vieja que él mismo había restaurado, pero que ahora usaba para transportar materiales y envíos. Tuvo que detenerse en una gasolinera. Mientras llenaba el tanque, escuchó una voz familiar. «Javier». Se giró. Don Ricardo estaba parado junto a la bomba de aire. Se veía exactamente igual. El mismo uniforme azul, las manos negras de grasa. Pero parecía más viejo, más cansado. Javier asintió. «Don Ricardo, ¿cómo está?» El hombre mayor miró la camioneta limpia de Javier. Miró las manos limpias de Javier. «Escuché que te va bien, que vendes tus cosas por internet». Javier sonrió. «Sí, las cosas van bien». Ricardo pateó una piedra en el suelo. «El mundo está loco. Pagar por pedazos de lata». Javier terminó de llenar el tanque. Guardó la manguera. «No pagan por la lata, don Ricardo. Pagan por la historia». Se despidió con un gesto y subió a su camioneta. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor. Vio a don Ricardo, solo, bajo la luz fluorescente de la gasolinera, mirando el suelo, como si buscara algo que había perdido. Javier sintió una punzada de tristeza por él. Por el hombre que solo podía ver el hierro, pero no la magia que contenía. Condujo hacia su estudio donde la luz del atardecer entraba por el gran ventanal donde Isabel estaba cerrando las últimas cajas del día, y donde sobre su mesa de trabajo, una nueva idea imposible esperaba pacientemente a que sus manos le dieran vida. El miedo seguía allí, pero ya no era un enemigo, era solo un viejo compañero de viaje,